Que Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a dar inicio a la meditación de esta noche. Hoy día miércoles. Estamos aquí en Pasadena con mi esposa y Brian. Y siempre tenemos culto. En esta noche vamos a estar meditando comenzando una meditación sobre las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario, el día de su muerte, cuando lo crucificaron. Pero no es que murió, también resucitó. Se lo digo de antemano porque Él venció la muerte. Vamos a estar leyendo en el libro de San Lucas, capítulo 23, verso 34. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestiduras, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Hasta ahí vamos a leer y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor. Estamos aquí, Señor, pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Pidiéndote perdón también, Señor. Y también te queremos, Señor, pedir, Señor, que tengas misericordia, que nos ayudes, Señor, a pasar esto que está pasando, Señor. Tu palabra dice que tú lo guardarás el día de la prueba, Señor. Y también, Señor, queremos orar en esta noche por mis hermanas, mis familiares, los familiares, Señor, de mi hermano Manuel, Señor, mi hermana Pilar, la hermana Ruth Campos, Señor, y todos los demás familiares. Y también, Señor, por los familiares de José Aro, Señor, que ellos ya se nos adelantaron, Señor. Pero te damos a ti la honra y la gloria y te pido, Señor, que tú lo fortalezcas, Señor. Porque nosotros como cristianos, Señor, sabemos que ellos ya ganaron, vencieron, Señor. Ganaron la batalla y ahora están delante de tu presencia, Señor. Por eso oramos por sus familiares, para que tú les des la fuerza y la fortaleza, porque humanamente no queremos nosotros aceptar cuando alguien se va, Señor. Y es una realidad que queda un vacío, Señor, porque estamos acostumbrados, Señor. Pero sabemos que tú les has dado victoria, Señor. También te rogamos, Señor, por aquellos que están en los hospitales, Señor, peleando esa batalla, Señor. Queriendo salir, Señor, rogándote, Señor, algunos tal vez están en coma, Señor. Pero antes de eso tal vez te rogaron a ti que les ayudaras, Señor. Que tú, Señor, los ayudaras a pasar la situación en que se encontraban, Señor. Yo no te puedo decir, Señor, que es duro ni es de esta manera ni de otra, porque no he vivido esa situación, Señor. Pero te doy gracias a ti, Señor, porque tú nos has guardado a cada uno de nosotros, a mí en persona, a mi esposa, Brian, a mi pastora, la familia pastoral, a todos mis hermanos en Cristo, Señor. No quiero decir nombres, Padre, porque me vaya a faltar uno, sino que oro por toda la iglesia, Emanuel del 330 West Vernon, Señor, de mi pastor Agustín González. Te doy gracias y te pido, Señor, que lo sigas fortaleciendo, que lo sigas levantando para gloria de tu nombre, Señor.
a mi pastor Agustín, Señor. También te pido y te pongo en tus manos, Señor, al hijo de la familia Monteagudo, Señor, de Otilia Monteagudo, Señor. Te pedimos por su hijo, Señor, y te damos gracias también, Señor, porque tú levantaste al hijo del familiar de mi esposa allá en Nueva York, Señor. Y ya salió del hospital y nos mandaron fotos y vemos que tú hiciste la obra en él, Señor. Gracias te damos, estamos agradecidos porque tú siempre nos escuchas, Dios. En esta hora también ponemos a todos los que estén enfermos en los hospitales y te pedimos en todo el mundo, Señor, no solo en este país, en todo el mundo, Señor, donde hay donde hay coronavirus, Señor, te rogamos que levantes, que ayudes a salir a estas personas y que ganen esa batalla, Señor. Tú estás peleando esa batalla por cada uno de tus hijos, Señor. También te rogamos y te ponemos a los médicos, a los enfermeros, las enfermeras, los que trabajan en la limpieza, Señor. Aquellos que tienen que cremar también, Señor, ayúdalo, guárdalo, bendícelo, Señor. Los paramédicos, los bomberos, los policías, Señor. Ayúdalos también a ellos, protégelos, Dios. Guárdalos, Señor, a todos, Señor, los gobernantes de esta nación, de aquí de Los Ángeles, al alcalde Garcetti, también al gobernador de California, Newsom, Señor. Guárdalo a él y toda su familia, Señor. Gracias, bendito Señor, en el nombre del Padre. Guarda a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, a nuestras sobrinas, a nuestros sobrinos, a todos nuestros hermanos y hermanas en la carne y que también son cristianos también, Señor. Guárdalos, bendícelos, protégelos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Como les decía, en el libro de Lucas, capítulo 23, en el verso 34, estábamos estudiando ahí, en el verso 34, 23-24 dice, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A todo lo largo de su ministerio terrenal, Jesús fue un fiel exponente y practicante del perdón y enseñó a sus discípulos a reconocer la grandeza del perdón divino y a perdonar a sus enemigos. En la oración modelo del Padre Nuestro, Él recalcó la importancia del perdón y declarar, y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, en Mateo 6:12. A medida que perdonamos a nuestros deudores, somos perdonados por Dios de nuestras deudas. En una ocasión, en Mateo capítulo 6, versos 14 y 15, mientras Jesús estaba en una casa de Capernaum, 4 hombres trajeron a un paralítico, el cual hicieron descender por el techo de aquella vivienda. Según Marcos capítulo 2, en el versículo 1, 2, 3 y 4, nos dice el registro sagrado, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Yo quiero decirte en esta noche, Jesús es el único que puede perdonar pecados porque cuenta la Biblia, tiene registrado este evento, que cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, el paralítico se levantó y se fue con su camilla a su casa caminando. Es que cuando el Señor te perdona tus pecados, también viene la sanidad física y la sanidad del alma. Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Los escribas que cavilaban
en sus corazones, murmurando, diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:5, la acción perdonadora del Señor demostró que en Él una prerrogativa divina, tus pecados te son perdonados. Los interrogantes teólogos de los escribas llevaban a estos a tratar una tarea de investigación académica. La conclusión mal arribada de sus tesis sin conocimiento personal de Jesús, cualquier teólogo, por más credenciales académicas que pueda poseer, se pierde en el laberinto de la misma teología. Sobre las aguas de la revelación de Cristo, un niño puede nadar, pero un sabio se puede ahogar. No es conocer el Salmo 23, sino conocer al pastor de ese salmo. La contradicción teológica de muchos de nuestros seminarios, es que se está aprendiendo a hacer ejercicios teológicos con la mente, pero no con el corazón. De una prerrogativa de perdón divino, el Señor se mueve a otra prerrogativa de sanidad divina. Nótese su apología teológica y cristológica, que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Si le hubiera dicho, toma tu lecho y anda, creo que esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. No quiero malentendidos. Él le podía haber dicho, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre hubiera caminado, pero no hubiera sido perdonado. Él se hubiera ido con sus pecados y hubiera sido sanado, pero no hubiera sido perdonado. Lo importante no es que el Señor nos sane, sino lo importante es que Dios nos perdone nuestros pecados. Muchos van en las campañas, cuando yo anduve con Gigi Ávila, trabajando en aquellos años 87, 88, 89, 90, vi muchas sanidades y muchos iban en sus sillas de rueda, otros iban con muletas, otros iban con bordón y otros iban de cáncer, otros de diferentes enfermedades. Muchos eran sanados y muchos no eran sanados. Sí. Muchos no se levantaban de la silla de rueda, pero solo Dios sabe el por qué. Nadie puede decir el por qué aquella persona no fue sanada. ¿Sí? ¿Verdad? Levántate, toma tu lecho y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2, del 9 al 11. Como el Señor era Dios encarnado, el perdonar o sanar enfermos eran tareas sencillas o fáciles para Él. Con la sanidad física manifestada sobre aquel paralítico, el Señor da una demostración de que sí es Dios.
da una demostración de que sí, Dios perdona pecados, y si solo Dios sana, entonces Él tiene que ser Dios. Se lo voy a repetir otra vez. El Señor da una demostración de que si Dios perdona pecados y si solo Dios sana, entonces Él tiene que ser Dios. Jesús. Que Jesús era Dios y era hombre. Pero Él no usó, el que sanaba era el Padre a través de Jesús, por la obediencia y el sometimiento de Jesús al Padre. Él mismo lo repitió en todos los evangelios. Él lo repitió, dijo, el que hace la obra es mi Padre que está en el cielo. Yo solo hago lo que Él me dice que haga. Eso es lo que tenemos que tener y saber. Muchos dicen que Jesús no es Dios por ahí. Algunas religiones dicen que Jesús solo es hombre. No, yo quiero decirte que en el libro de Romanos, en el capítulo 5:9, vamos a leerlo. En el capítulo 5:9, perdón, en Romanos, capítulo 9:5, perdón. Dice la palabra de Dios, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Aquí lo dice, que Él es Dios sobre todas las cosas. Y vino de la tribu de Judá, de David. Dice la palabra de Dios, como Él era el Señor encarnado, Él perdonar y sanar a los enfermos. Era la tarea más fácil para Jesús. Es de notarse que el perdón o la sanidad del alma antecedió a la sanidad del cuerpo. Lo que les dije anteriormente. En nuestros días muchos asisten a cruzadas, lo mismo que yo les decía, evangelísticas, buscando lo segundo, buscando ser sanados. Pero yo te digo en esta noche, en esta tarde, cuando vayas a una cruzada, ve primero a que Dios te perdone tus pecados. Dice la palabra de Dios que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, o se va a venir añadiendo. Cuando tú buscas primero el reino de Dios, cuando tú buscas primero el perdón de Dios, te presentas a Dios diciéndole, reconociendo que eres un pecador. Solo de esa manera el Señor puedes alcanzar la misericordia de Dios, viniendo a Él arrepentido cada día, cada vez que le fallamos a Dios. Máximamente cuando tú vienes por primera vez, cuando no conoces, cuando es la primera vez que te han hablado el Evangelio o lo has escuchado, lo primero que tú tienes que hacer es decirle, Señor, reconozco que tú eres Dios y yo quiero que tú seas mi Dios. Y solo le pides que Él te perdone tus pecados, y Él te perdonará. Y dice en la cruzada evangelística, buscando lo segundo. Primero, cuando lo espiritual tiene que tener prioridad. El pueblo corre más detrás de los milagros que en pos de la proclamación completa de la palabra de Dios. Los buenos predicadores no son tan populares como aquellos que son usados en sanidad divina. En otra ocasión, Pedro se le acercó al Señor y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces
perdonaré a mi hermano que peque contra mí. Y dice, hasta 7 veces, le pregunta, en Mateo 18:21. Pedro era el alumno que preguntaba teniendo ya una respuesta preconcebida en su mente, en su teología propia y personal. El límite del perdón era hasta la 7ª ofensa del deudor. Sin embargo, Jesús le da una extensión ilimitada a la práctica y al deber de perdonar. Él le dijo a Pedro, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. Para un buen matemático como Pedro, que en su oficio de pescador había desarrollado la habilidad de sumar y multiplicar, la respuesta era, Pedro, no tienes que perdonar 7 veces al mismo individuo. Eso sería un egoísmo de tu parte. Si él te ofende 490 veces, también tienes que perdonarlo. La lección práctica es que el perdón no tiene limitaciones. Pero recuerdo que cuando yo no era cristiano, si alguien me ofendía, en mi mente había una sed de vengarme, porque no había lo que hoy hay dentro de mí. Porque cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo entra a vivir dentro de ti. La iglesia no es esta casa ni ese lugar donde vamos o que rentamos. La iglesia eres tú. Tú eres la pequeña iglesia. Yo soy la pequeña iglesia. Ahí habita Dios. Ahí habita el Espíritu Santo. Dios se nos metió el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando le pedimos que nos perdonara, y Él es excelente, el Señor te perdona todo. Él no te dice, déjame, voy a pensarlo. Como algunas veces tu esposa, ¿va? O tu esposo. O si me das esto, te perdono. O si me compra esto, te perdono. Sí, no es así, hermano. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús es el Maestro, es nuestro Dios, es nuestro Maestro. Cuando Él se fue, nos dejó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos guía a toda verdad. Él te está diciendo, tienes que hacerlo, tienes que perdonar. Dice, sin embargo, Jesús le da una extensión ilimitada a la práctica y al deber de perdonar. Él le dijo, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Imagínense. Pedro, tienes que perdonar 7 veces al mismo individuo, ¿verdad que no? Le dice el Señor. Pero fíjese, después le dice, la lección práctica es que el perdón no tiene limitaciones. Volviendo a la primera palabra dicha por Jesús en el Calvario, encontramos que en la misma se acentúa, afirma y emula la doctrina del perdón. El perdonar y el olvidar son dos caras de una misma moneda. En el idioma inglés encontramos una misma raíz etimológica para perdón, forgiveness, y olvídalo, forgotten. Forgetness. La palabra griega es áfesis y se emplea en el Nuevo Testamento 17 veces y se traduce perdón, remisión y libertad.
en su original griego encierra la idea de dejar libre y de remover. esta primera palabra del Señor revela 3 veces, 3 acciones: la oración y luego y el ruego y la apelación. La palabra Padre en labios de Jesús significaba comunión, adoración, filiación y oración. Al él decir Padre indicaba un estado de diálogo. A todo lo largo del ministerio terrenal del Señor, la oración fue parte integrante del mismo. En 4 ocasiones, mientras Jesús oró, recibió la respuesta del cielo inmediatamente. En el bautismo aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3, 21, 22. En el monte de la transfiguración aconteció como 8 días después de esta palabra, que como Pedro y Juan y Jacob, y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Lucas 9, 28 al 35. En la visita de los griegos había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Padre, si glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Juan 12, 20 al 28. En el huerto de Getsemaní, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. En Lucas 22, 42 al 43. La agonizante tortura de la cruz no desanimó a Jesús ante el ejercicio de la oración. Su oración trascendió el sufrimiento presente y corporal que estaba experimentando. Esto me recuerda lo que nos dice el relato bíblico: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho, durmió. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 7, verso 60. Estamos hablando, ¿sabe de quién? ¿Quién fue el primer mártir? Esteban. Esteban. Cuando lo lapidaron. En la vida de todo creyente le asaltan momentos difíciles, cuando la angustia y el dolor humano hacen su invasión. Es entonces cuando un verdadero cristiano no se rinde espiritualmente ante el infortunio, las pruebas y los sinsabores de la vida. Por el contrario, hace de la oración su aliada favorita. Ningún profeta, rey, sacerdote o escritor Antiguo Testamentario había llamado a Dios Padre, pero para Jesús llamar a Dios Padre era un reclamo de su deidad, de su filiación divina
y de su procedencia celestial. A los 12 años de edad lo llamó padre. Entonces él le dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En Lucas capítulo 2, verso 49. Él enseñó a sus discípulos a orar empleando el nombre Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6, 9. Antes de resucitar a Lázaro, empleó el nombre Padre. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11:41. Al predicar su retorno por la iglesia, usó la palabra Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. En el Getsemaní oró empleando el nombre Padre. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es Lucas capítulo 22, verso 42. Una de las acusaciones que lo llevó al patíbulo de la muerte fue su reclamación de que era el Hijo de Dios. Confió en Dios: líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios, en Mateo 27, 43. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, en Juan 19, 7. En las palabras acusadoras de los escribas y fariseos y ancianos de Mateo 27, 43, se cumplía la profecía mesiánica. Se encomendó a Jehová: líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El Salmo 22, 8. Mire lo que dice el Salmo 22, 8. Dice de esta manera, Salmo 22, 8. Dice así, 22, 8. Se encomendó a Jehová: líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Está escrito, ya estaba escrito todo. Pero esta gente no pudieron entender por el velo que tienen ellos puesto, según la profecía de Isaías. Padre es una palabra dulce, saturada de ternura, confianza, seguridad y conmovedora, pronunciada por los labios del Señor Jesús. Padre es la máxima reclamación de Jesús, que Jesús hace de su naturaleza divina, de su misión eterna y de su compromiso profético, de su comisión profética. De Jesús aprendemos que tenemos acceso a un Padre celestial que nos oye en Él. Calvario de nuestra tragedia humana y en el súplico de nuestro dolor existente. Un Padre que no nos pide un lenguaje de profesionalismo clérico, de adornos, de gramática, retórica o teológica, de abluciones, de formulismos religiosos, sino que en nuestra simpleza humana Él nos entiende y nos oye. Tú no necesitas usar
palabras rebuscadas para acercarte a Dios. Ahí donde estés en este momento puedes ponerte de rodillas o puedes pegarte a una pared, o si estás ahí en el baño, ahí clama a Dios y dile: Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti. Quiero que me perdone, Dios. Quiero que me ayude, Señor. Ayúdame a pasar si estás enfermo o si estás en cualquier situación. Dios es el único que nunca te va a fallar. Él siempre va a estar ahí. Todo esto que he estado diciéndote a través de esta meditación en esta noche, de las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz del Calvario, es una realidad que solo tú vas a entender cuando tú vienes a Jesús. Dice la palabra de Dios que nadie, ningún ser humano puede entender la Biblia a menos que reciba a Jesús como su Salvador. Porque la Biblia no se puede, tú la puedes leer, pero para entenderla y para poder descifrarla, tienes que tener al Espíritu Santo en tu corazón. Tienes que haber aceptado a Cristo, porque la misma palabra de Dios dice que el hombre carnal o el hombre animal no puede entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios, o sea, su palabra, hay que discernirla espiritualmente. Y para eso tú tienes que tener el perdón de Dios y tener al Espíritu Santo en tu vida. O sea, aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Es la única manera en que tú vas a poder entender la bendita palabra de Dios y vas a poder escuchar a Dios. Más que nunca es un imperativo para la iglesia de esta presente generación el cultivar la práctica habitual de la oración. Estamos tan entretenidos en programas y actividades que nos hemos olvidado de la teología, de la oración. Si algo tiene a muchos creyentes viviendo vidas cristianas enemáticas y falta de entusiasmo, es la oración. Ya no forma parte de su dieta espiritual. Se canta mucho, pero se ora poco. En muchos hogares el altar familiar se llama Cinet, Sony, Panasonic, RCA, General Electric. ¿Por qué? El tiempo de orar se lo está dando al Dios electrónico. Ahora también tenemos el celular, tenemos la tableta, tenemos la laptop. Sí, sé lo que dije, el Zenith es la televisión, Sonic es la televisión, Panasonic es la televisión. Cuando lo primero que tenemos que hacer es ponernos en las manos de Dios en la mañana, y cuando sales de aquí de tu casa, cuando sales del trabajo y llegas a tu carro, haz una oración ahí, dile: Señor, voy a manejar a tal lugar, no sé para dónde vayas, te pido que me guardes, me pongo en tus manos, Señor. En que todos tus planes, todos tus proyectos, ahí esté Dios. Eso es tener en cuenta a Dios. Cuando tú pones a Dios en todos tus proyectos, Él te va a bendecir, nada te va a faltar. Nosotros con mi esposa estamos aquí, ya tengo de estar aquí encerrado, he salido a hacer unos que otros trabajos, pero a nosotros no nos ha faltado nada, bendito sea el nombre de Jesús. Y tampoco estamos endeudados, para la gloria de Dios. Es una realidad, una verdad, y me da tristeza y se me salen las lágrimas cuando veo que están desalojando las gentes porque no tienen para pagar la renta,
gente que se está endeudando porque no ahorraron en todo aquel tiempo, estaban al día. Yo te digo, en esta tarde, en esta noche, ven a Jesús, pídele que te perdone. Y yo te digo una cosa, Él te perdonará. Él te está hablando en esta noche. Él te está llamando y diciéndote, yo te quiero ayudar, yo quiero ser tu Dios. Quiero llevarte al cielo conmigo. Tal vez tú estés en un hospital o estés en tu casa, estés enfermo. No sé, cuando veas este video, tal vez lo escuches o tal vez no. Pero yo te digo una cosa, es tiempo de volvernos a Dios. Y tú que eres cristiano y me escuchas en esta tarde, es lo mejor, Dios te está llamando. Tú has conocido y sabes cómo es Dios. Tú sabes porque probaste las mieles del Evangelio. Que Dios te bendiga, que Dios te dé la oportunidad, reconcíliate con Dios o acepta al Señor y dile, Padre, en esta noche vengo a ti. Perdona todos mis pecados, Señor. Perdóname por haberme apartado, por haberme ido detrás del Dios Mamón, o por una mujer, o por bebida, o por alcohol, o por droga. Te pido que me perdones en esta noche. Yo me vuelvo a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Perdona todos mis pecados. Escríbeme en el libro de la vida, Señor. Yo quiero estar contigo allá en el cielo, Señor. Allá, Señor, en la Nueva Jerusalén, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Me regreso a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús en esta noche. Ven a Él. Él te perdona, no importa. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay pecado. En Isaías 1:18 dice que si son rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Yo quiero decirte que Él es el único que te perdona y se olvida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.